Hubo un momento en mi vida en que todo pareció derrumbarse. No fue un día específico, sino un tiempo entero marcado por la oscuridad, el silencio y la incertidumbre. El cielo parecía haberse cerrado en un gris constante, y el peso en mi pecho era tan real que cada respiración se sentía como un esfuerzo titánico. En medio del ruido cotidiano sentí que mi alma estaba sola, perdida, como si estuviera atrapada en un desierto sin fin. Recordé aquellos días llenos de esperanza, cuando mi corazón latía con fuerza al pensar en el propósito que Dios tenía para mí. Cuando cada mañana era una nueva oportunidad de crecer, de servir, de amar. Pero entonces las circunstancias comenzaron a cambiar. Noticias inesperadas, puertas que se cerraban sin razón aparente, amistades que se desvanecían y sueños que parecían desmoronarse lentamente, como un castillo de arena bajo la marea. La sensación de impotencia me invadió, y con ella la duda y el miedo. Intenté mantenerme fuerte. Oraba cada día, buscando refugio en la palabra, tratando de encontrar consuelo en la promesa de que Dios está con nosotros en todo momento. Sin embargo, había algo dentro de mí que se resistía a creer que esa promesa fuera cierta. ¿Dónde estabas, Señor?, me preguntaba una y otra vez. ¿Por qué tu silencio en medio de mi tormenta? ¿Acaso te has olvidado de mí? Mis pensamientos giraban en espiral, como una tormenta interior que no encontraba calma. Recuerdo que, una noche mientras intentaba dormir, sentí que la desesperación me envolvía tan fuerte que pensé que no podría aguantar un día más. Las lágrimas brotaron sin control, y en medio de ese llanto sentí un vacío tan profundo que parecía tragar todo mi ser. Pero fue precisamente en ese momento cuando me sentí más débil que una voz suave y firme comenzó a hablarme desde lo más profundo de mi alma. No era un sonido audible, sino una certeza interna, una presencia que me abrazaba y me decía: no estás solo, estoy contigo, nunca te he abandonado. Esa voz me llevó a recordar mis primeros pasos en la fe. Cuando Dios me llamó y sentí una llama ardiente en el corazón, una pasión por conocerlo y seguirlo sin importar las circunstancias. Recordé las lágrimas de alegría, las oraciones fervientes y la convicción de que, aunque el camino fuera difícil, Él siempre estaría ahí para sostenerme. Decidí entonces salir a caminar, no para alejarme de mi dolor, sino para enfrentar mi realidad con ojos renovados. Caminé por calles familiares, pero esta vez con la intención de buscar a Dios en cada rincón, en cada pequeño detalle que pudiera darme paz. Vi a los niños jugando libres y felices, sin preocuparse por el mañana. Observé al anciano sentado en la banca del parque, cuya mirada reflejaba historias de vida y esperanza. Sentí la brisa fresca acariciando mi rostro y me di cuenta de que, aunque el mundo seguía su curso, había belleza y vida en medio del caos. Mientras caminaba, la voz interior continuaba hablándome. ¿Recuerdas cómo te amé desde antes de que nacieras? ¿Recuerdas las promesas que te hice, que son firmes y eternas? ¿Recuerdas que nada ni nadie puede separarte de mi amor? Me detuve por un instante y dejé que esas palabras penetraran mi corazón. Fue un momento de reconocimiento profundo en el que entendí que el amor de Dios no depende de mis circunstancias ni de mis emociones, sino que es constante y fiel, incluso cuando yo no puedo verlo o sentirlo. Pensé en la historia del profeta Elías, quien después de grandes milagros y victorias se sintió tan abatido y solo que quiso rendirse. Se escondió en una cueva creyendo que había fallado, que Dios lo había dejado atrás. Pero fue allí donde Dios le habló, no con un estruendo ni con un fuego, sino con un suave susurro que cambió su perspectiva y renovó su fuerza. Me identifiqué con Elías en ese momento. ¿Cuántas veces, a pesar de haber caminado en la fe, de haber visto la mano de Dios, nos sentimos solos, cansados y desanimados? Y es en esos momentos cuando el enemigo susurra mentiras. No eres suficiente, no te escucha nadie, Dios te ha olvidado. Pero hoy quiero recordarte que esas mentiras no son la verdad. Dios no se olvida de ti. Él está contigo, en cada paso, en cada lágrima, en cada caída. Su amor es más grande que cualquier dificultad y su fidelidad nunca falla. Volví a casa con el corazón más liviano, aunque mis problemas seguían allí. Lo que había cambiado era mi mirada.
Entendí que Dios no siempre cambia las circunstancias, pero sí transforma nuestra manera de verlas. Y esa transformación trae paz, esperanza y fuerza para seguir adelante. Esa noche abrí mi Biblia y leí las palabras del Salmo 42. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Fue como un bálsamo para mi alma cansada, una promesa de que, aunque la tristeza dure por un tiempo, la alegría volverá con fuerza. Mi alma estaba abatida, pero sabía que no era el final. Había un nuevo canto por delante, una nueva historia que Dios estaba escribiendo. Y esa verdad me dio esperanza para continuar, para no rendirme, para confiar en que Él está trabajando en mí y a través de mí. Quizá tú también estés pasando por un tiempo de oscuridad, de preguntas sin respuestas, de cansancio profundo. Quizá sientes que tu fe se tambalea y que las fuerzas te abandonan. Pero hoy te digo con toda certeza, Dios no ha terminado contigo. Su amor no tiene límites y su plan para tu vida sigue en marcha, aunque tú no lo veas todavía. No importa cuán rota esté tu alma, cuán lejos sientas que has ido, cuántas veces hayas caído. Él te llama hoy con un susurro dulce y lleno de amor. Te amo. Estoy aquí. No te dejaré jamás. El tiempo pasó y la historia de Elisa se convirtió en una fuente de inspiración para muchos. Sin embargo, no era su intención ser admirada ni reconocida. Ella solo quería vivir una vida fiel a Dios, una vida que reflejara la gracia que la había sostenido en cada temporada. Había entendido que cada lágrima sembrada en el suelo de la fe daba fruto tarde o temprano. Y lo más asombroso era que a pesar de no tener mucho, siempre tenía algo que dar. Una tarde, mientras paseaba por el borde del campo con su canasta en la mano, Elisa se encontró con un joven llamado Andrés. Él estaba sentado bajo un árbol, con la mirada perdida y el rostro pálido. Sin necesidad de muchas palabras, Elisa se acercó, se sentó a su lado y le ofreció un trozo de pan. Andrés lo tomó con gratitud, pero no comió de inmediato. «Estoy cansado», dijo finalmente. «He orado, he buscado, pero no veo respuesta. Es como si Dios se hubiera olvidado de mí». Elisa lo miró con ternura. Ella había estado allí muchas veces, en ese lugar donde el silencio de Dios parecía ensordecedor. No era extraño para ella sentir que sus oraciones rebotaban contra el techo. Pero con el tiempo, había aprendido que en ese silencio, Dios también hablaba. «A veces», le dijo suavemente, «el cielo guarda silencio no porque esté vacío, sino porque está trabajando en lo invisible. Dios no se ha olvidado de ti, Andrés. Él ve cada paso que das, incluso cuando no puedes verlo». A él Andrés bajó la cabeza y rompió en llanto. Elisa no lo interrumpió. Sabía que esas lágrimas eran sagradas, que estaban limpiando su alma. Cuando finalmente se calmó, ella continuó. «La fe no es una garantía de que todo saldrá como queremos. Es la certeza de que pase lo que pase, no estamos solos. Y esa certeza cambia todo». Andrés no encontró una solución inmediata a sus problemas ese día, pero sí encontró esperanza. Y eso fue suficiente para levantarse y seguir caminando. Esa es la esencia del caminar con Dios. No se trata de vivir sin problemas, sino de vivir con propósito incluso en medio de ellos. Cada prueba puede ser una oportunidad para ver la fidelidad divina de una manera nueva. No se trata de evitar el dolor, sino de aprender a caminar con aquel que convierte las heridas en cicatrices llenas de testimonio. En otra ocasión, un grupo de mujeres del pueblo le pidió a Elisa que compartiera su historia en una reunión. Ella se negó al principio sintiéndose indigna de enseñar a otros, pero después de orar, comprendió que su testimonio no era suyo, sino del Dios que la había sostenido. Así que accedió. Aquella noche se reunieron en una casa pequeña, con sillas prestadas y lámparas encendidas con aceite. No había micrófonos, ni cámaras, pero había una presencia palpable, un ambiente de expectativa. Cuando Elisa comenzó a hablar, no lo hizo como una predicadora, sino como una amiga que cuenta lo que ha vivido. Habló de sus luchas, de sus dudas, de las veces que quiso rendirse, pero también del amor que la levantó cada vez. Habló del día que recibió un diagnóstico difícil, de cómo su corazón tembló al pensar en dejar a sus hijos solos. Habló de las noches de insomnio, del miedo, de las lágrimas escondidas detrás de puertas cerradas. Pero también habló de la paz que invadía su alma cuando adoraba, incluso sin entender lo que Dios estaba haciendo. Esa noche, muchas mujeres lloraron. Con ella, no por lástima, sino porque se sintieron reflejadas. Elisa no ofreció fórmulas mágicas.
No prometió que la fe eliminaría el sufrimiento, pero sí dejó claro que en cada dolor, Dios se hacía presente de formas sorprendentes. A veces en una canción que surgía en el silencio, otras en una palabra leída al azar en la Biblia, otras en un abrazo inesperado. Pequeños recordatorios de que el cielo no estaba lejos, sino muy cerca. Una de las mujeres presentes aquella noche, llamada Sonia, vivía con una profunda amargura por la traición de su esposo. Durante años había cerrado su corazón, incluso a Dios. Pero al escuchar a Elisa, algo dentro de ella comenzó a romperse. Esa noche, al regresar a casa, se arrodilló por primera vez en mucho tiempo y dijo con voz temblorosa: Dios, si aún estás ahí, enséñame a perdonar. Y Dios respondió, no con una emoción instantánea, sino con un proceso. Día tras día, Sonia comenzó a soltar el resentimiento, a abrirse nuevamente al amor de Dios. No todo se resolvió de inmediato, pero ella ya no era la misma. Había sido tocada por una fe real, por un testimonio auténtico. Así es como obra Dios. Usa las historias más sencillas para tocar corazones. Usa las cicatrices para hablar de sanidad. Usa a personas comunes para mostrar su poder extraordinario. Elisa nunca imaginó que sus días de dolor pudieran ser usados para levantar a otros. Pero así es el reino. Lo que el mundo ve como ruina, Dios lo ve como semilla. Un día, mientras caminaba con su nieta por el borde del río, Elisa le contó cómo había conocido a Jesús. No fue en una iglesia grande ni en un evento especial. Fue una noche, a solas en su habitación, cuando sintió que no podía más. Allí, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón abierto, simplemente dijo: Señor, si eres real, ven a mí. Y él vino, no en forma visible, pero sí con una paz tan profunda que supo que no estaba sola. Le explicó a su nieta que la fe no se trata de sentir algo todo el tiempo, sino de elegir creer, incluso cuando no hay emociones. Le dijo que aunque a veces el corazón se sienta frío, la palabra de Dios sigue siendo verdad, que aunque no escuchemos una voz audible, Él sigue hablando, y que cuando más necesitamos una señal, muchas veces esa señal es el simple hecho de seguir creyendo. Esa conversación quedó grabada en la memoria de su nieta. Años después, cuando enfrentó sus propias batallas, recordó aquellas palabras, y fue precisamente en los momentos más oscuros que eligió repetirlas. Dios está conmigo aunque no lo sienta. Dios es fiel aunque no lo vea. Dios está obrando aunque no lo entienda. Y así, la historia de Elisa no terminó con ella. Se convirtió en legado, en semilla sembrada en el corazón de muchos. Una vida vivida con fe no solo cambia al que la vive, sino que transforma generaciones. En ese pequeño pueblo, entre árboles y campos dorados, la casa de Elisa seguía siendo un refugio, no por su estructura, sino por el espíritu que habitaba en ella. Un espíritu de amor, de fe y de esperanza. Cada rincón de su hogar contaba una historia. La silla donde solía orar, la mesa donde compartía el pan, la ventana donde observaba el cielo y decía: gracias Señor por otro día. Y tú, que estás escuchando estas palabras, tal vez te encuentras en una encrucijada. Tal vez sientes que no hay salida o que tus oraciones han sido en vano. Pero déjame recordarte algo. No estás solo. Hay un Dios que te ve, que te escucha y que sigue escribiendo tu historia. Aún si no lo entiendes, aún si todo parece en silencio, Él sigue obrando. La fe no siempre es un grito. A veces es un susurro. A veces es un suspiro. A veces es simplemente levantarse por la mañana y decir: aquí estoy, Señor, no entiendo todo, pero confío en ti. Y eso basta. Porque la fe, del tamaño de una semilla de mostaza, puede mover montañas. Y la fidelidad de Dios no tiene fin. Con el paso del tiempo, Elisa comenzó a notar algo que antes no había percibido con tanta claridad. Cada temporada de su vida, incluso aquellas que parecían más difíciles, estaban conectadas por un hilo invisible de propósito. Lo que alguna vez vio como pérdidas, en realidad fueron puertas hacia nuevas dimensiones de fe. Lo que parecía silencio era Dios preparándola. Y lo que parecía olvido era simplemente un espacio para que su raíz espiritual se profundizara. Una mañana, mientras tomaba su taza de té junto a la ventana, pensó en la vida como una tela que Dios borda desde el reverso. Desde nuestro lado, a menudo solo vemos hilos sueltos, nudos, caos. Pero desde el lado del cielo, todo tiene forma, color, sentido. Y es cuando miramos con los ojos de la fe que empezamos a confiar en el diseño, aún sin comprenderlo por completo.
Esa revelación llegó a Elisa no en un evento milagroso, sino en lo cotidiano. A través de las risas de sus nietos, el saludo amable de un vecino, la canción que se colaba por la radio justo cuando su corazón necesitaba aliento. Eran pequeñas cosas, pero en ellas Dios hablaba con fuerza. A veces creemos que el obrar de Dios debe ser grandioso, espectacular, notorio. Pero Elisa descubrió que su gloria también habita en lo sencillo, en la fidelidad de cada día, en una oración en voz baja mientras se lava la ropa, en una palabra de aliento enviada por mensaje, en el pan compartido sin esperar recompensa. Ahí, en lo cotidiano, también está lo sagrado. Un domingo, al regresar de una caminata por el campo, Elisa encontró una carta en la puerta. Era de una joven llamada Mariela. Decía que había escuchado sobre ella, sobre su historia, y que algo en su corazón le había impulsado a escribirle. No sé si me recuerde, decía la carta, pero hace años, cuando yo era una niña con miedo y sin esperanza, usted me abrazó en una reunión y me dijo que Dios tenía planes hermosos para mí. No lo entendí en ese momento, pero esas palabras me acompañaron todos estos años. Hoy soy madre, esposa y creyente y quiero darle gracias por no callar aquel día. Elisa leyó la carta con lágrimas en los ojos. No la recordaba exactamente, pero no era necesario. Lo importante era saber que una simple palabra, una oración oportuna, un gesto de fe puede transformar una vida. Fue en ese momento que entendió que aunque nunca subió a una plataforma ni escribió un libro, su vida había sido un sermón continuo. Una carta abierta escrita por Dios, leída por quienes cruzaban su camino. Esa conciencia la hizo aún más intencional en cada detalle. No porque quisiera ser perfecta, sino porque deseaba que todo lo que hiciera hablara del amor de Cristo. Cuando horneaba pan, oraba por quien lo comería. Cuando caminaba por el pueblo, bendecía en silencio cada casa. Cuando recibía a alguien, en su hogar no ofrecía lujos, pero sí una calidez que nacía de lo alto. Elisa vivió así, sembrando, sin saber exactamente cuántas semillas germinarían, pero no se preocupaba por eso. Su tarea no era controlar el crecimiento, sino ser fiel al sembrar. Un día, su nieta mayor, ya adolescente, se le acercó con una inquietud. «Abuela, ¿cómo sabes que Dios realmente te escucha?» Elisa sonrió. Era una pregunta sincera y merecía una respuesta honesta. Así que la invitó a sentarse junto a ella y le dijo: «No siempre lo he sentido y no siempre he visto una respuesta inmediata, pero he aprendido que no necesito sentir para saber. El corazón es cambiante, pero Dios no cambia. Lo que Él prometió lo cumple, aunque a veces lo haga en silencio. Yo sé que me escucha porque su palabra lo dice, y he visto su mano tantas veces que sería imposible negarlo». La joven la miró con ojos brillantes. No había gritos ni luces ni milagros llamativos, solo una verdad sólida, nacida de años caminando con el Señor. Y eso fue suficiente para encender una chispa de fe en su corazón. Los años continuaron su curso. Elisa envejeció como todos lo hacen. Su cuerpo se hizo más frágil, su andar más lento, pero su espíritu, ese se volvió aún más fuerte. Cada mañana seguía despertando con gratitud. Cada noche seguía orando por su familia, por su pueblo, por el mundo. Sabía que, aunque ya no podía hacer mucho con sus manos, sus oraciones seguían siendo poderosas. Y cuando finalmente sintió que su tiempo en la tierra se acercaba a su fin, no sintió miedo. Al contrario, sentía paz. No porque todo hubiera salido como ella planeaba, sino porque sabía que había vivido con propósito. Había amado, servido, creído. Había caminado con Dios y eso era suficiente. Reunió a su familia, uno por uno, y les dio palabras de bendición. No eran discursos largos, sino frases llenas de verdad. A sus hijos les recordó que siguieran buscando a Dios primero. A sus nietos les dijo que nunca tuvieran miedo de soñar, pero que jamás olvidaran que el mayor tesoro es conocer a Jesús. Y a los más pequeños les regaló su Biblia desgastada, diciéndoles: «Aquí encontrarán las respuestas cuando yo ya no esté». Y así, con una sonrisa serena, Elisa cerró los ojos por última vez. Su partida no fue una tragedia, sino una coronación. Había peleado la buena batalla, había acabado la carrera,
había guardado la fe. Pero su historia no terminó allí, porque cada vida tocada por la suya continuó llevando la luz. Su nieta decidió estudiar teología y ayudar a mujeres en situación vulnerable. Andrés, aquel joven que encontró bajo el árbol, ahora lideraba un grupo de oración en el pueblo. Sonia, la mujer que aprendió a perdonar, se convirtió en consejera de matrimonios. Mariela, la joven de la carta, escribía devocionales que eran leídos por miles. El legado de Lisa no fue una herencia de bienes, sino de fe. Un legado silencioso pero poderoso. Una vida sencilla, pero profundamente transformadora. Porque cuando Toe Sint, uno vive para Dios, incluso lo ordinario se vuelve eterno. Y tú, que has escuchado esta historia, tal vez pienses que tu vida es demasiado común, o que tus errores han sido demasiados. Tal vez crees que ya es tarde o que no tienes mucho para ofrecer. Pero déjame decirte algo. No se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Dios puede hacer a través de ti. Si entregas tus días, tus heridas, tus dones, tus dudas, todo, en sus manos, Él puede transformarlo todo. No importa cuánto hayas fallado, Él puede redimir cada parte de tu historia. No importa si nadie te ha visto, Él te ha visto siempre. Y lo que comienza en lo secreto, Dios lo usa para brillar en lo público. Así como Elisa, tú también puedes ser una carta viva. Tu vida puede inspirar, sanar, levantar. Solo necesitas decirle al Señor, aquí estoy, úsame, porque cuando un corazón se rinde a Dios, no hay límites para lo que Él puede hacer. Y si esta historia tocó tu corazón, te invito a compartirla. Tal vez hay alguien esperando escuchar justo esto. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en este viaje de fe. Porque juntos seguimos caminando, creciendo, creyendo, hasta que todos conozcan el amor de aquel que transforma todo.